Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos y familia. Título de la lección: Un pueblo reincidente. Nuestro texto inicial se encuentra en Nehemías capítulo 13, verso 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Parte número 1. Introducción. En el intermedio de los capítulos 12 y 13, Nehemías regresa a Babilonia. Aunque no sabemos por cuánto tiempo se ausentó, cuando regresó, probablemente alrededor del año 430, el pueblo había reincidido en sus malos hábitos. Si bien había pactado con Dios en estas cuestiones, no casarse con los idólatras, guardar fielmente el sábado y ocuparse del templo y su personal mediante los diezmos y las ofrendas, había violado las 3 promesas. Cuando Nehemías regresó, los encontró muy descuidados en su devoción a Dios. El pueblo había dejado de devolver los diezmos y las ofrendas. Comenzó a usar las salas del templo para otros fines. Dejó de guardar el sábado correctamente e incluso volvió a celebrar matrimonios con las naciones circundantes. Lo peor de todo es que los dirigentes que él había dejado a cargo fueron los que contribuyeron al deterioro de la relación de los israelitas con Dios. No es de extrañar que Nehemías haya quedado devastado cuando se enteró de cuánto habían cambiado. Sin embargo, en lugar de aceptarlo, una vez más, como lo exigía su carácter, intervino para la gloria de Dios. Parte número 2. Los dirigentes del templo se corrompen. Nehemías 13 comienza con una preocupación respecto de los extranjeros idólatras amonitas y moabitas en medio de ellos. Estos versículos no hablan de expulsar a gente de otra nación o raza que seguían a Dios, sino de expulsar a quienes tenían una fe diferente, a los que habían vuelto a la idolatría. Si leemos Nehemías capítulo 13 versos 1 al 9, ¿quiénes eran Eliasib y Tobías? ¿Por qué es inaceptable lo que hicieron? Analiza también Nehemías capítulo 2 versos 10 y 19, capítulo 3 verso 1, capítulo 12 versos 10 y 22 y capítulo 13 verso 28. Tanto Eliasib como Tobías son figuras conocidas en el libro de Nehemías. Eliasib era el sumo sacerdote de la nación y también estaba a cargo del templo. Se menciona a Tobías como el enemigo amonita de Nehemías, que se opuso fuertemente al trabajo que hizo en Jerusalén. La alianza de Eliasib y Tobías sugiere una relación establecida a través del matrimonio. Aunque no se han conservado los registros de la conexión matrimonial, sabemos que Tobías tenía un nombre judío que significa el Señor es bueno, y por lo tanto muy probablemente haya sido de origen judío. Se cree que los familiares de su esposa, los descendientes de Ara, aunque no se los identifica, estaban emparentados con la familia de Eliasib. Además, Sanbalat el horonita, el otro adversario de Nehemías, tenía una hija que estaba casada con el nieto de Eliasib. Por lo tanto, el círculo de intriga alrededor de Nehemías debió haber sido muy intenso, ya que los funcionarios de más alto rango de la región estaban emparentados y aliados contra el liderazgo de Nehemías. Durante la ausencia del gobernador, el sumo sacerdote le dio a Tobías una de las habitaciones del templo que estaba destinada a guardar el diezmo, los regalos y las ofrendas. A Tobías se le otorgó residencia permanente en el templo, una forma de establecerlo como uno de los líderes de la nación. Los enemigos de Nehemías finalmente lograron lo que siempre quisieron: desplazar a Nehemías y asumir el liderazgo ellos mismos.
Afortunadamente, Nehemías no se iba a quedar sentado sin hacer nada. El pueblo de Dios a lo largo de la historia sagrada de los judíos del antiguo Israel o los cristianos que lo siguieron durante y después de la época neotestamentaria, ¿acaso se dejaban engañar muy fácilmente? ¿Cómo podemos evitar estos errores que nos pueden suceder también a nosotros? Parte número 3. Los levitas en los campos. Si leemos Nehemías capítulo 13 versos 10 al 14, ¿qué intenta solucionar Nehemías aquí? Los cantantes, los guardianes y otros servidores del templo tuvieron que volver a trabajar al campo para alimentar a sus familias, porque el pueblo no estaba sosteniendo la obra de Dios. Todo el sistema de diezmos y ofrendas que fue establecido con tanto cuidado ahora estaba en ruinas. Nehemías tuvo que empezar de nuevo. El acto de arrojar todo afuera de la habitación muestra cuánta desesperación él tenía. No solo se había profanado el templo, sino también se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas. Esto ayudó a desalentar la fidelidad en el pueblo. Habiendo éste perdido su celo y su fervor, le costaba mucho devolver sus diezmos a Dios. La tesorería de la casa del Señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo, al no tener lo suficiente para sustentar a sus familias, habían dejado la obra de Dios para trabajar en otra parte. Es muy interesante ver que todo Judá se volvió a reunir y reconstruyó lo que se había destruido. El pueblo estaba de parte de Nehemías otra vez y fueron contra Tobías y Eliasib, porque debieron de haber notado que Nehemías hacía todo lo posible en beneficio del pueblo. Además, Nehemías les confió los cargos de supervisores de los terrenos del templo a hombres a quienes consideraba fieles y dignos de confianza. A ellos ahora se les encomendó la tarea de recolectar los diezmos y las ofrendas, asegurarse de que las mercaderías se almacenaran correctamente y distribuir los recursos a las partes correspondientes. En otras palabras, Nehemías entró y arrancó de raíz el sistema corrupto de liderazgo, aparentemente de una sola vez. Aunque Nehemías designó a hombres fieles en la organización del templo, el corrupto sumo sacerdote Eliasib no perdió su puesto, ya que se transmitía a través de los descendientes de Aarón. Su trabajo en el templo es posible que haya quedado paralizado por medio de Nehemías de asignar a otros para algunas de las responsabilidades del sumo sacerdote, pero él todavía seguía siendo el sumo sacerdote. Nehemías había orado: «Recuerda esto, Dios mío, y favoréceme, no olvides todo el bien que hice por el templo de mi Dios y de su culto». ¿Por qué era tan humana esta oración? Parte número 4. Diezmos y ofrendas. Las reformas de los servicios del templo por parte de Nehemías incluían la implementación de diezmos y ofrendas. Si leemos Nehemías capítulo 18 versos 21 al 24, Malaquías capítulo 3 verso 10, Mateo capítulo 23 verso 23, Primera de Corintios capítulo 9 verso 7 al 14, Segunda de Corintios capítulo 9 versos 6 al 8 y Hebreos capítulo 7 versos 1 y 2, ¿qué nos enseñan estos pasajes acerca de la importancia de los diezmos y las ofrendas? No solo en el servicio del templo, sino también en la actualidad, que quiere decir en nuestros días. Si no se recolectaban los diezmos y las ofrendas, el templo no podía funcionar. Cuando dejaron de diezmar, los servicios del templo se vinieron abajo y todo el sistema de adoración corría peligro. Como el personal del templo tuvo que salir a buscar otros trabajos para alimentar a sus familias, no podían concentrarse en atender el templo. En consecuencia, la adoración a Dios disminuyó.
El sistema del diezmo es hermoso por su sencillez. Su equidad se revela en la obligación proporcional que coloca sobre ricos y pobres. Cada uno podía dar de acuerdo a sus posibilidades, en proporción a la manera en que Dios nos ha dado el uso de su propiedad, porque somos sus mayordomos. Así también debemos devolverle a Él el diezmo. Cuando Dios pide nuestros diezmos, no apela a nuestra gratitud ni a nuestra generosidad. Si bien es cierto que la gratitud debería tener una parte en todas estas expresiones a Dios, diezmamos porque Dios lo ha ordenado, porque es para nuestro bien. El diezmo pertenece al Señor y por lo tanto al devolverlo recibimos bendiciones. Tal como sucedió con el templo israelita, nuestras iglesias se vendrían abajo sin el apoyo de los diezmos y las ofrendas de los miembros. Nuestros servicios religiosos no funcionarían sin gente a la que se le paga para dedicar tiempo de calidad a un ministerio. Todo está dentro de una planificación y una gestión eclesiástica para poder servir a Dios en su iglesia. La adoración a Dios también disminuiría en calidad, pero lo más importante es que sin diezmos y ofrendas no habría evangelización, que es nuestra meta principal. Además, diezmamos porque Dios estableció el sistema en su palabra. Hay veces en las que Dios no tiene que explicar por qué establece algo. Él espera que confiemos en que Él ejerce el control. Nosotros debemos averiguar y estar informados de cómo funciona el sistema, pero luego confiar todo esto en sus manos. En esta época muchos han cuestionado el sistema de diezmos y también el de ofrendas, pero es porque ignoran que este sistema está establecido por Dios mismo y a través de su palabra nos explica de forma detallada para qué usos tendrá. Porque Dios, que es el dueño de todo el universo, no necesita nuestro dinero, pero sí necesita que nosotros, por nuestro beneficio, podamos ser llamados a ser partícipes de la gran obra que Dios hace en este mundo. Los primeros beneficiados serán los dadores fieles. ¿Por qué el diezmo es tan importante para nuestra espiritualidad y como medida de nuestra confianza en Dios? Parte número 5. Pisando en lagares en sábado. Si leemos Nehemías capítulo 13 versos 15 y 16, ¿cuál es el problema que Nehemías trata aquí? No es fácil alzarse a favor de Dios cuando eres minoría. Como Dios dijo que el sábado era un día santo en el que nadie debería trabajar, Nehemías tenía el objetivo de asegurarse de que este mandato se cumpliera en Jerusalén. Sin duda, sintió la obligación moral de asumir esa postura y luego acatar en consecuencia. El sábado se creó como si fuera la corona de la semana de la creación, porque es un día especial. Dios lo estableció y nosotros no podemos establecer cualquier otro día sino el séptimo, en el que las personas deben renovarse y recrearse al dedicarle tiempo a Dios de una manera que no pueden hacerlo mientras se dedican a sus ocupaciones o a otras actividades seculares. Un famoso escritor judío ha dicho que más que guardar Israel el Sabbat ha de guardar a Israel. El hecho es que el día de reposo sabático fue y sigue siendo un medio poderoso para ayudar a mantener viva la fe en quienes, por la gracia de Dios, buscan guardarlo y disfrutar de los beneficios físicos y espirituales que les ofrece. Si leemos Nehemías capítulo 13 versos 17 al 22, ¿qué hace aquí Nehemías para detener la compra-venta en el día de reposo? Como Nehemías es el gobernador de Judá, considera que aquí su rol es hacer cumplir las reglas. Debido a que las reglas de Judá se basaban en la ley de Dios, él se convierte en guardián de esa ley, incluyendo el sábado.
Tal vez si los nobles de Judá hubieran resistido la corrupción provocada por el sumo sacerdote, Nehemías no se habría encontrado en esa situación. Sin embargo, los gobernantes y los nobles quizás ya estaban molestos con Nehemías porque anteriormente les había hecho devolver a los pobres mucho de lo que les pertenecía. Por lo tanto, parece que tampoco se opusieron a los cambios que introdujeron Eliasib y Tobías, que era su principal deber. Nehemías reprende primero a los nobles y luego ordena que se cierren las puertas y coloca a sus propios criados en las puertas para protegerlas. Cuando el mercado simplemente se muda del interior de la ciudad hacia el exterior, toma medidas aún más drásticas y amenaza con echar mano sobre los negociantes al siguiente sábado. Nehemías debió haber sido un hombre de palabra, porque los negociantes entendieron y no se aparecieron de allí en adelante. Parte número 6. ¿No hicieron así vuestros padres? El celo de Nehemías por el sábado es admirable. Nehemías era tan ferviente en observar el sábado correctamente que incluso prometió echar mano de los negociantes de otras naciones. En otras palabras, él habría intervenido personalmente si los hubiera vuelto a atrapar en sábado en la ciudad o junto a las puertas. Como gobernador, sentía la responsabilidad oficial de garantizar que este mandamiento se cumpliera correctamente. Nehemías los reprendió fuertemente por haber descuidado su deber. Les preguntó severamente: «Ustedes están pecando al profanar el día sábado. Lo mismo hicieron sus antepasados, y por eso nuestro Dios envió toda esta desgracia sobre nosotros y sobre esta ciudad. ¿Acaso quieren que aumente la ira de Dios sobre Israel por profanar el sábado?». Luego ordenó que se cerraran las puertas al caer la tarde, antes de que comenzara el sábado, y que no se volviesen a abrir hasta después de ese día, y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de Jerusalén, los puso al lado de las puertas para que hiciesen cumplir sus órdenes. La advertencia de Nehemías sobre la profanación del sábado, junto con otras advertencias relacionadas con su violación, aparentemente encontró eco a través de los siglos hasta la época de Jesús, solo que él luchó no contra la profanación del sábado, sino contra la observancia legalista, que era el otro extremo. En nuestros días, cuando debemos guardar los 10 mandamientos de Dios, se sigue profanando uno de los mandamientos en la mayoría de iglesias que se dicen ser cristianas. Al olvidarnos de Dios, negamos sus mandamientos. Si leemos Mateo capítulo 12, verso 1 al 8, Marcos capítulo 3, versos 1 al 6, Lucas capítulo 6, versos 6 al 11 y Juan capítulo 5, versos 5 al 16, ¿cuál era el problema aquí? Entender la historia del antiguo Israel, ¿cómo nos ayuda a explicar por qué surgió el conflicto? En su gran celo, aunque equivocado, por garantizar que el sábado no fuera profanado, estos líderes religiosos eran ahora tan fanáticos que acusaron a Jesús, el Señor del sábado. Increíble, y lo podemos ver en Lucas capítulo 6, verso 5, y lo acusaron de violar el sábado. La ironía es que, si bien muchos de estos hombres expresaban gran preocupación por la ley, olvidaban lo más importante de esa ley: la justicia, la misericordia y la fe, de acuerdo a Mateo capítulo 23, verso 23. ¿Cómo podemos nosotros individualmente y como iglesia cuidarnos de no cometer el mismo error que estos hombres, ya sea con el sábado o con otra cosa que creemos que es importante para la fe? Desafortunadamente, en nuestras iglesias caemos o en un extremo de tanta liberalidad que olvidamos muchas cosas que Dios requiere, pero caemos en el otro extremo del legalismo cuando nos aferramos a estrictamente guardar la ley, pero olvidamos la misericordia.
Debemos para Dios ser siempre balanceados, y eso se logra solamente conociendo verdaderamente a nuestro querido Maestro, a nuestro Dios Jesucristo. Parte número 7. Conclusión y para estudiar y meditar. Se recomienda leer en el libro El Camino a Cristo de Elena de White el capítulo La fuente de regocijo y felicidad en las páginas 115 a las 126. Cuando les hubo presentado los mandatos, las bendiciones y también las consecuencias que Dios daba a los infieles, así como los terribles castigos que en el pasado habían caído sobre Israel por ese preciso pecado, se les despertó la conciencia y se inició una obra de reforma que desvió de ellos la ira de Dios y les atrajo su aprobación y las bendiciones. Algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas, declarando que no podían separarse de ellas, pero no se hizo distinción alguna, no se respetaron la jerarquía ni los puestos. Cualquiera de los sacerdotes o de los gobernantes que rehusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del Señor. Un nieto del sumo sacerdote, casado con una hija del notorio Sanbalat, no sólo fue destituido de su cargo, sino también prestamente fue desterrado de Israel. Nehemías oró así: acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Del libro Patriarcas y Profetas, página 497. Y tenemos algunas preguntas para dialogar. Número 1. Lee la cita anterior en clase y comparte lo que piensas sobre lo que hizo Nehemías, que no dio lugar a ninguna excepción, incluso con quienes parecían amar verdaderamente a sus esposas y no querían separarse de ellas. ¿Crees que Nehemías era demasiado enérgico, demasiado inflexible y que podría haber hecho algunas excepciones? ¿Por qué? En este mismo contexto, ¿de qué manera la Iglesia ejerce la disciplina con amor y comprensión y al mismo tiempo es coherente y no disminuye los parámetros divinos de la verdad? Podríamos recordar el ejemplo del hombre más sabio que existió sobre la tierra, después de Jesús, por supuesto, el sabio Salomón, que fue contaminado por haberse casado con mujeres idólatras infieles, y él mismo, Salomón, llegó a ser un idólatra hasta que Dios en su misericordia lo rescató. El mismo riesgo corremos nosotros. No somos los más sabios sobre la tierra y tampoco nos creamos, y el transgredir este principio por seguro que nos llevará a lo mismo. No seamos tan crédulos en nuestra propia opinión. Número 2. Aunque sabemos que no tiene nada de legalista guardar el día de reposo sabático, al igual que no es legalista no codiciar, no robar ni mentir, ¿cómo podemos asegurarnos de que la observancia del sábado o la obediencia de cualquier mandamiento no se convierta en algo legalista? Tener siempre presente la cruz y lo que Cristo ha hecho por nosotros en ella, porque es la protección más poderosa contra la trampa del legalismo. Número 3. Por otro lado, ¿cómo podemos protegernos contra los peligros que surgen de negociar lenta pero constantemente como la que enfrentó Nehemías? El pueblo de Dios poco a poco puede ir deslizándose en su fidelidad a Dios, y si persiste, cuando se dé cuenta, ya sea como comunidad o individualmente, se dará cuenta de que estará muy lejos de Dios y esperando que quizás no sea demasiado tarde. Por eso hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más a Dios, de no deslizarnos en nuestra fe y no negociar con nuestros principios. Dios
es un Dios amoroso, pero Él no puede evitar las consecuencias de nuestra infidelidad cuando ya hemos prometido fidelidad a Él. Las consecuencias serán desastrosas para ti y para mí, querido amigo y amiga. Por eso hoy necesitamos reconsagrar nuestra vida a Dios para que Dios nos siga guiando a través de su Santo Espíritu, a través de su bendita palabra en nuestra búsqueda diaria y lograr la liberación a la cual estamos expuestos cada día con tanto engaño que nos asedia. Ese es mi mejor deseo para ti. Luis Pérez.